Ya, vamos a ver lo que es la geografía de Grecia. Ya sabemos que Grecia está ubicado en el Mediterráneo, ¿ya? Y el objetivo es comprender la influencia del espacio geográfico griego en la organización política, económica y social de esta civilización. Es decir, vamos a ver cómo la geografía, donde están viviendo, el espacio donde los griegos se desarrollaron, donde estuvieron viviendo siempre, los afectó en su manera de organizarse, de vivir principalmente. ¿Ya? Y ahora vamos a ver un poquito de su geografía. A ver, el entorno geográfico y dónde se ubicaron los griegos, principalmente ellos vivieron en lo que era la península de los Balcanes, ¿ya? Y aquí vemos la península de los Balcanes, es esta zona, ¿ya? Que se encuentra en lo que es el mar Mediterráneo, ¿ya? Y de alguna forma utilizaron lo que se conocen como las islas del mar Egeo. Acuérdense que el mar Mediterráneo tenía muchos mares dentro. Entonces ellos vivieron lo que era en el mar Mediterráneo, pero se desarrollaron mucho en lo que era el mar Egeo, que es el que vemos acá. ¿Ya? Y ellos vivieron sobre todo en esta península y en estas islas. ¿Ya? Creta, ¿ya? Y aquí hay muchas islas donde los griegos se desarrollaron. ¿Ya? Visualmente los griegos de alguna forma se desarrollaron durante todas estas costas. ¿Ya? Las costas de acá, de esta península, ¿ya? Que es como una manito con un tenedor. ¿Ya? Ahí se desarrollaron los griegos, ahí vivieron y habitaron los griegos. Sí o sí se expandieron, ¿ya? Pero mírenlo, si nosotros lo vemos al mapa del mar Mediterráneo, ¿dónde están ubicados los griegos? ¿Alguien lo ve? ¿Vean todo en la pantalla? Sí, profe. Sí, aquí vamos a ver, acá. Sí, los griegos se... Dice Ejansea o Ejansea, no sé. Aquí. En esa zona se ubicaron los griegos, principalmente. ¿Ya? Y si lo vemos, por ejemplo, y en esta península de los Balcanes, ¿ya? Ahí vemos como es como una península que está en el mar Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, ¿ya? Y que este mar se llama el mar Egeo, es el mar que está acá. Voy a poner de otro color. El mar Egeo. Eso es lo que sería el mar Egeo. ¿Ya? Súper importante entender dónde se ubicaron los griegos, porque después vamos a ver cómo los griegos de alguna forma han influenciado. Y si nosotros también vemos nuestra civilización occidental, nuestra forma de cultura, vamos a ver que, y más adelante vamos a ver que nosotros hemos heredado muchas cosas de los griegos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo alguien que estuvo solo en este espacio geográfico y después se expandió un poquito, hasta el día de hoy, nosotros hemos adoptado algunas de sus costumbres? Es por que tiene que ver con cómo los griegos se expandieron por el Mediterráneo. ¿Ya? Ya, continuemos. A ver, características de la península de los Balcanes. Vamos a ver que la península de los Balcanes es una península muy montañosa. ¿Ya? Es una zona demasiado montañosa, entonces prácticamente es una península con montañas. ¿Ya? Podemos decir que toda la península está llena de montañas y están las costas. ¿Ya? Y si se dan cuenta, la península prácticamente toda es así. Entonces vamos a preguntarnos, ¿dónde vivían los Yo griegos? veo chico. ¿Qué? Veo chica y la siento que se ve como chica. Ay, no, esta es una parte de la geografía, pero vamos a ver un poquito cómo era la península. Aquí vemos. Si se dan cuenta, en este mapa, que es la península, vemos aquí todo su relieve. Y prácticamente es una cadena montañosa, por dos montañas en la península. Veo aquí montañas, 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 ¿ya? Y aquí pequeñas partes planas, ¿ya? Entonces, ¿cómo una civilización pudo ubicarse en esa zona? ¿Ya? Porque está llena de montañas y lo vemos en esta fotografía que es actual. Los griegos, de alguna forma, lograron adaptarse a lo que es su entorno y aprovecharon estas montañas. ¿Ya? Y si se dan cuenta, empezaron a construir alrededor de las montañas y cerca de los puertos del mar. ¿Ya? Los griegos empezaron a construir así. ¿Ya? Aprovecharon mucho lo que eran sus montañas. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo era la ciudad de Atenas, que es una de las principales ciudades de Grecia. Así era construida, así era la antigua Grecia. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, cómo está con muchas montañas y llegando al mar. Por ejemplo,
Y en la otra fotografía vemos también cómo construyeron en los cerros, ¿ya? Muy importante eso. Entonces, siempre entender eso, que los griegos de alguna forma se acostumbraron a vivir en esta geografía, y también habitaron lo que eran las islas, ¿ya? Que también muchas islas también eran así como lo vemos en la geografía. ¿Ya? Y aquí vemos un dibujo más o menos de cómo podían construir los griegos, ¿ya? O cómo fue la geografía, entre montañas, y entre cerros, ¿ya? Ellos pudieron de alguna forma acostumbrarse a vivir ahí, ¿ya? Y que el clima era muy favorable también, acuérdense que era un clima mediterráneo, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir de alguna forma en esta península? ¿Ya? Primero que todo, como ellos estaban cercanos al mar, vivían en una península rodeados de mar prácticamente, y en algunos muchos vivían en una isla, empezaron a desarrollarse como buenos navegantes. De alguna forma eran muy buenos navegantes, practicaban mucho lo que era el comercio, ¿ya? Gracias, además que el Mediterráneo les permitía de alguna forma navegar. Entonces, las principales ciudades de los griegos estaban en las costas o islas. Entonces, de alguna forma aprovecharon también lo que era sus cerros, sus montañas, pero también aprovecharon lo que era el mar, ¿ya? Entonces, de alguna forma, utilizaban mucho lo que era la pesca, muchas ciudades eran sumamente pesqueras, se aprovechan mucho lo que era el mar, ¿ya? Entonces, esto era muy importante, los hizo unos estupendos navegantes, podríamos decir, ya se caracterizaron por su navegación, ¿ya? Por otro lado, la agricultura. A ver, la agricultura para los griegos, como sabemos que era un lugar muy montañoso, no les fue muy fácil, pero aún así lograron de alguna forma cultivar principalmente lo que es la zona sur de las penínsulas, ¿ya? La zona sur de la península, que menos de alguna forma montañosa, empezaron a cultivar esas zonas, ¿ya? Ahí es donde estuvieron también las principales ciudades. ¿En qué se basaba su economía y qué era lo que cultivaban más? Principalmente lo que vemos en estas como dibujos que vemos acá eran el olivo, ¿ya? De ahí viene lo que se conoce como el aceite de oliva, ¿ya? Ellos consumían mucho, de hecho, consumían mucho lo que era el aceite de oliva. Son gigantes los olivos, profe, los árboles. Sí, uvas también, cultivan muchas uvas. Y también desarrollaron otras actividades ganaderas, principalmente lo que eran cabras, que son muy aptas para lo que son cerros. Nunca, no sé si han visto alguna vez una cabra subir cerros, que suben muy rápido los cerros. Y Salta, como ovejas. que salta. Sí, como que saltan, son chistosas. Profe, he visto Saltando. un video de una cabra que literalmente estaba en la orilla de una piedra a punto de caer salvación, pero estaba súper afirmada, no sé cómo. ¿Por qué tienen esa habilidad? No sé. Ellos se dedicaron a la agricultura de ovejas y cabras, ¿ya? Que tienen una habilidad asombrosa para los cerros, ¿ya? Y otra actividad que también aprovecharon mucho fue la minería, ¿ya? Explotación de cobre, oro, plata, etc. ¿Ya? Bueno, sí, también en los cerros hay también muchos minerales, entonces ellos se destacaron sobre todo esto. Uvas, olivo, ¿ya? Ganadería. En eso se destacaban también mucho lo que es la pesca. Ya sabemos cómo están rodeados de un mar Mediterráneo, ya pescaban mucho lo que es el mar Egeo, esa zona del mar Mediterráneo que se llama del mar Egeo, y aprovechaban mucho el comercio, ¿ya? Eso sobre lo que es la geografía, ¿ya? Y aquí yo les puse lo que sería un poquito la línea de tiempo de los griegos, solo para que nos ubiquemos temporalmente, ¿ya? ¿Cuándo van a, de alguna forma, aparecer la primera, la civilización griega? Aproximadamente 3000 años antes de Cristo, con lo que se conoce como cultura cretense y micénica, ¿ya? Principalmente estos son los griegos que se ubicaron en esta isla, ¿ya? No sé si ven esta isla de acá. Vamos a ver. Esta isla de acá, que es la isla de Creta. Aquí empezaron algunos, de alguna forma, los griegos a nacer. Y hay un mito, por ejemplo, del Minotauro va a salir de esta isla, ¿ya? Y después se empezaron a ubicar los griegos después acá, por estas zonas. Eso ahí de alguna forma salen los primeros griegos. Después empezaron a habitar más zonas de la península de los Balcanes, ¿ya?
Después que nace la cultura de los griegos, aparece un tiempo donde los griegos de alguna forma no dejan muchos registros, pero se forman las polis, que aquí por eso les puse esta fotografía, las polis, acuérdense de eso, que las polis van a nacer en esta época, precisamente lo que es la época arcaica, ¿ya? Desde el año 1000 antes de Cristo aproximadamente. ¿Ya? Antes de empezar con los polis, tenemos que ver los griegos. ¿Quiénes son los griegos? A ver, los griegos en sí nunca se desarrollaron como un imperio o un estado unificado, es decir, que una persona mandara todo, donde un griego tuviera el poder de control de todos los griegos, como un rey, ¿ya? Nunca fueron unificados, es decir, nunca hubo una unificación que dijera un estado manda toda la península de los Balcanes, sino que los griegos de alguna forma se dividieron y vivieron de alguna forma en hartas partes de la península de los Balcanes, ¿ya? Pero ellos se consideraban griegos porque compartían el mismo idioma. Muchas veces vamos a ver que entre los mismos griegos tenían diferencias, ¿ya? Tenían diferentes leyes, diferentes dioses, pero compartían lo que era un mismo idioma, ¿ya? Entonces todos los que vivían en la península de los Balcanes eran considerados griegos. Ellos mismos, de alguna forma, se llamaban helenos, ¿ya? Porque a su territorio, todo lo que vemos de esta península, ellos lo llamaban la Hélade. Entonces todos los que vivían en la Hélade eran helenos o griegos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que existían muchas polis, que son ciudades griegas, que tenían diferentes costumbres, diferentes dioses, diferentes monedas, diferentes características, diferentes vestimentas, ¿ya? Donde vamos a ver que, si bien eran muy diferentes, pero todos tenían algo en común, que se consideraban griegos, ¿ya? Helenos, compartían de alguna forma este idioma, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver diferentes ciudades, por ejemplo, una polis que es Atenas, ¿ya? Donde se desarrolló y nació lo que es la democracia, y otra polis que era completamente diferente, donde gobernaba un rey, ¿ya? Y que más que todo se dedicó por la guerra, que era Esparta, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver dos formas muy diferentes de los griegos, son características diferentes, podemos decir unos como más guerreros y otros más que se dedicaron a la política, pero ambos son griegos, que viven en diferentes partes de la península de los Balcanes, ¿ya? No sé si alguien ha visto alguna película de 300, ¿alguien vio 300 alguna vez? ¿La película? ¿No? Nadie ha visto 300 de los espartanos. 300 esos que caen Sí, profe, de... sí. La de Esparta Bam, de meme. ¿Sí? ¿Ya? Esa película, Sí, la he visto con mi papá. esa Yo no la película vi. es buena. Esa película es de los griegos, pero principalmente de los espartanos, ¿ya? Y después los espartanos se encuentran con otros griegos que son totalmente diferentes a ellos, ¿ya? Y ellos se caracterizan por ser guerreros, pero también había otros pueblos de Grecia que eran de alguna forma más tranquilos, podríamos decir. De hecho, hay una escena de la película cuando Leónidas, que era el principal, Leonidas, le pregunta a los demás cuál era su profesión, ¿ya? Y todos ven que no eran guerreros, pero los espartanos sí eran guerreros. Entonces ahí van a ver diferentes características de los griegos y diferentes ciudades griegas. Que eso es lo que quería llegar. Las polis, ¿ya? Las polis en Grecia. Ya vimos un poquito de las características geográficas, ¿ya? Esta cadena montañosa que existe en la península de los Balcanes, ¿ya? Que va a hacer que los griegos no puedan unificarse solo como una nación griega, sino que se van a ubicar y se van a, de alguna forma, organizar en lo que son ciudades-estado, ¿ya? Es decir, cada griego va a vivir en una ciudad-estado y va a ser de esa ciudad-estado, ¿ya? Y va a vivir siempre en esa ciudad-estado y va a seguir las leyes de esa ciudad-estado. Entonces vamos a ver que van a existir a lo largo de la península de los Balcanes, van a existir muchas ciudades-estado. Por ejemplo, acá vemos Esparta, Atenas, Corintios, Tebas, Micenas, y en las islas también van a haber más ciudades-estado. Mileto, Efeso,
Focea, y después Troya, que no es una ciudad, pero van a existir muchas ciudades que todas van a ser griegos, pero se van a considerar que ellos son, por ejemplo, atenienses o espartanos, ¿ya? Lo que van a Como distintos tipos de griegos. claro, como distintos tipos de griegos. De hecho, muchas veces entre estas polis peleaban entre ellos mismos, ¿ya? Hubo una vez que se unieron todos contra un enemigo, pero entre estas polis también pelearon y eran de alguna forma muy diferentes. Por ejemplo, en Atenas, es una ciudad donde van a ser la democracia, que vamos a ver en la próxima clase, pero en Esparta vivían en una monarquía, habían dos reyes, ¿ya? Ahí vamos a ver que son ciudades muy diferentes y también tenían características diferentes, ¿ya? La característica que tenían todos ellos en común es que de alguna forma tenían, si bien el mismo idioma, también algunos practicaban la misma religión, había dioses que eran más importantes para unos y para otros. Tomás. Profe, ¿y las mujeres qué hacían? ¿Eran como amas de casa o qué hacían? Depende de la polis, ahí también depende de la polis, cómo era la polis, qué características tenía la polis. Habían algunas polis donde la mujer era muy discriminada y en otras polis donde la mujer era menos discriminada. De hecho, Profe, en algunas polis tenía mucha importancia, por ejemplo en Esparta, donde la mujer tenía mucha importancia. no entendí muy bien eso de lo que eran las polis. Ya, eso, polis significa ciudad-estado, eran las pequeñas ciudades que existían, o las grandes ciudades que existían en Grecia. A ellos se les llamaban polis. Entonces, cada ciudad se llamaba polis. La polis de Atenas, la polis de Esparta, la polis de Argos, que polis significa ciudad-estado. ¿Ya? Eso. Es decir, eran bastante diferentes entre ellas mismas. Por ejemplo, cada polis tenía sus propias leyes. ¿Ya? Entonces, en una polis tenía tal ley y en la otra polis tenía otra ley. ¿Ya? Todos eran griegos, pero cada ciudad tenía sus propias leyes, ¿ya? Tenían sus propias monedas, ¿ya? Cada polis tenía su moneda, ¿ya? Tenían su propio ejército. También importante, estaba el ejército ateniense, el ejército espartano, el ejército corintio, y también tenía sus propias autoridades, ¿ya? Sus propias formas de gobierno. Podríamos ver que en algunas existían democracias, en otras existían tiranías, en otras existían monarquías, ¿ya? Entonces cada polis era un mundo diferente en Grecia, ¿ya? Pero aún así ellos practicaban el mismo idioma, hablaban el mismo idioma. Ellos, los que no hablan el mismo idioma, ellos los consideraban bárbaros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos los que no vivían en la península de los Balcanes o no hablaban griego, para ellos eran bárbaros, ¿ya? Y no eran de alguna forma considerados helenos para ellos. Entonces es súper importante entender eso, que ahí los griegos sí, de alguna forma, tenían esa característica. Veían al otro como un griego, ¿ya? Pero eran de otra ciudad-estado, ¿ya? Entonces ellos les juraban, por ejemplo, la lealtad podía estar en Atenas, ¿ya? Una persona que nacía en Atenas era ateniense, y que era muy diferente de ser una persona que había nacido en Esparta, que era espartana. Entonces, porque ellos tenían muchas diferencias en las polis. Eso es importante entenderlo. Y eso tiene que ver con la geografía, porque, por ejemplo, había muchas polis que también después vamos a ver que estaban en las islas, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Pero, sin embargo, ellos de alguna forma tenían la misma cultura, ¿ya? Sus dioses eran los mismos, ¿ya? Algunos le rendían más culto a un dios y a otros le rendían más culto Profe, eran a otro como dios. distintos, era el mismo continente, el mismo país, pero distintos como terrenos, como, Claro, podríamos decir que eran distintos eran como terrenos. pequeños países adentro del mismo país. Sí, podríamos decir que eran como pequeños países, por eso se llaman polis o ciudades-estado. Eran ciudades-estado, ¿ya? Un estado que tiene diferentes leyes, diferentes costumbres, ¿ya? Pero la cultura era la misma, súper importante entender eso también, ¿ya? Y también tiene que ver con cómo se relacionan entre ellos. ¿Ya? Y aquí vemos un dibujo de cómo eran la mayoría de las polis, ¿ya? Y aquí vamos a ver cómo su geografía afectó a las polis. Si se dan cuenta, ¿qué hay en el centro de la polis? ¿Qué hay en el centro de la polis? No en el centro. Y hay casas, pero
Si se dan cuenta acá, vamos a ver, voy a rayar aquí un poquito. Es como donde vive el gobernador, podríamos llegar a decir. Es como un templo. Como un templo, como gobernador, pero ¿dónde está? Ubicado geográficamente, Encima de una montaña. encima de un cerro o de una montaña. Esa zona se la va a conocer como la Acrópolis, ¿ya? Que era la zona más importante y fortificada de cada polis, ¿ya? Porque, y ahí se encontraron los edificios más importantes, porque era el centro de la ciudad, o podríamos decir la parte más importante de la ciudad, porque como estaba arriba de un cerro, si llegaban los enemigos, por ejemplo acá, llegaban a atacar, era más difícil atacar estas zonas de la Acrópolis, porque tenían que subir un cerro, tenían que de alguna forma estar fortificada. Entonces acá, en el Acrópolis, era la zona central. O sea, los que vivían ahí, a los que vivían ahí en el templo no le importaba el pueblo. Sí le importaba. De hecho, la polis era muy importante para todos los que vivían en la ciudad, ¿ya? Pero esta era como la parte, de alguna forma, más, Es como una caja fuerte, en otras palabras. podríamos decir que una caja fuerte, o la parte más importante donde estaban los templos, ¿ya? Los lugares de culto, ¿ya? Especialmente muchos templos se encontraban ahí, ¿ya? Por ejemplo, en Atenas, vamos a ver. Y vamos a ver algunas partes de la polis, ¿ya? Por ejemplo, miren, ¿no? Las partes de la polis estaban en la Acrópolis, la que vimos recién, que era la zona más alta de la ciudad, que estaba siempre arriba de un cerro, y se encuentran los principales templos o lugares más importantes de la polis, lugares que quieren proteger. Pero en caso de guerra, las personas que tenían que estar más protegidas se iban a la Acrópolis. Todos iban a la Acrópolis y luchaban abajo, pero la Acrópolis estaba protegida porque era un lugar fortalecido. Pero había otras zonas muy importantes en la polis, y aquí vamos a destacar el Ágora. El Ágora, que después se lo puedo mostrar en la foto anterior, era la plaza pública de las ciudades, de la polis, ¿ya? Ahí, de alguna forma, en un principio estaba el mercado, pero después se transformó en el centro de la ciudad, donde todos iban de alguna forma a conversar, a saber lo que estaba sucediendo. Después ahí vamos a ver que se va a desarrollar todo el ámbito político, se va a desarrollar en el Ágora, ¿ya? En el Ágora sería como una especie de plaza de armas, ¿ya? Donde ven que la plaza de armas siempre es como el centro de la ciudad, ¿ya? O como la plaza de Puente, que también como ustedes dicen, ya, ¿dónde se encuentran en la plaza de Puente? Sería como eso mismo acá, se llamaba el Ágora. Y si nosotros lo vemos acá, el Ágora estaría acá. En este dibujo, cada polis también era diferente, pero como dibujo, acá vemos el Ágora, ¿ya? Ahí vemos lo importante que es el Ágora, ¿ya? Ahí van a ir todos, por ejemplo, ahí se van a concentrar, y por ejemplo, si hay una discusión, o hay guerra, se va a poner alguien acá y se va a poner a hablar sobre qué opinan sobre la guerra. Por ejemplo, podemos ver que los políticos que van a nacer aquí, por ejemplo en Atenas, ¿dónde van a ir a dar sus discursos? Al Ágora, ¿ya? Y también en la actualidad podemos ver, por ejemplo, de repente uno va al centro de Santiago, o iba, hace 2 años, y podía ver que mucha gente se ponía a hablar en lo que era la plaza de armas, hablar de lo que pensaba, ¿ya? O predicar. Aquí lo mismo, aquí el Ágora se... ¿Mientras estaban en guerra? En cualquier momento, podrían estar en guerra, podrían estar en paz, pero el Ágora era el centro social, podríamos decir, donde se iban todas las personas de alguna forma a saber lo que sucedía, a copuchar quizás también, a comunicarse con los demás, ¿ya? Era el centro de la ciudad socialmente. Acá podríamos ver, la Acrópolis era el centro espiritual, la parte más importante, pero el Ágora era donde toda la gente iba, ya era como el centro social. Entonces era una parte muy importante de los griegos. De hecho, ahí se desarrolla lo que es la vida política. Ahí después van a discutir sobre lo que deberían hacer con las polis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otras partes importantes era el teatro y el puerto, ¿ya? El puerto principalmente porque, como vimos su geografía, estaban rodeados de mar. Entonces ellos sí o sí necesitaban un puerto. Entonces el puerto es fundamental, ¿ya? Casi todas las polis van a tener un puerto, y aquí lo vemos, ¿ya? Que es fundamental porque ellos también viven en lo que es en el mar, prácticamente, están siempre navegando. Y como les dije, el teatro, ¿ya? Y el teatro es fundamental para lo que es la cultura griega, ¿ya? En Grecia,
Y en las polis el teatro era un espacio al aire libre, ¿ya? Donde representaban sus obras de teatro, que son las comedias y las tragedias. ¿Alguna vez han visto el lenguaje de eso? Con el profe Eugenio, lo que eran las comedias y las tragedias. ¿O todavía no las ven? Sí, tío. ¿Sí? Ya, ellos desarrollaban estas obras dramáticas en los teatros. Y los teatros también servían muchas veces para decir algunas cosas que no se atrevían a decir. Por ejemplo, si había un rey malo o se querían burlar de alguien, lo demostraban en una comedia. Y, por ejemplo, se burlaban de un político, por ejemplo, en el teatro. ¿Ya? Y como el teatro era de alguna forma era bien visto porque era algo cultural, todos sabían, por ejemplo, que se estaban burlando del político o del rey, pero era una obra de teatro, no lo podían decir nada. ¿Ya? Entonces, era una forma también de expresarse. Y después, eso era lo que eran las comedias, pero también estaban lo que eran las tragedias, que eran de alguna forma mostrar que los humanos eran de alguna forma, siempre tenían un destino que cumplir, que no eran superiores a los dioses, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí vamos a ver más adelante algunas tragedias como Edipo Rey, Antígona, no sé si han escuchado de ello. Estoy seguro que el lenguaje alguna vez el profe Eugenio le mencionó sobre alguna tragedia. La Antígona, ¿nunca le mencionó la Antígona? Ya, y aquí vemos un dibujo de cómo sería una polis. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que está acá. Eso tenía una escalera, ¿verdad? Porque está como muy Sí, derecho para poder subir. sí, acá vemos lo que sería el ágora. Y aquí estaría lo que es el Acrópolis. Claramente sí tenía una escalera para subir. No es que fueran como Yo cabritas creo que subiendo. esas escaleras deberían cansar mucho al subirlas. Sí, pero imagínense, cansa para una persona normal, imagínense para alguien que viene a atacar y quiere atacar a la población. ¿Dónde se van a esconder la población? Ahí arriba. Y se van a poder defender desde arriba, mientras los otros intentan subir y los otros lo están atacando desde altura. Entonces, igual es una buena forma de defensa para estas polis. Entonces, ahí vemos cómo ellos aprovecharon lo que era su geografía. ¿Ya? Sigamos avanzando un poquito. ¿Ya? A ver, vamos a ver que los griegos, ¿ya? De alguna forma, se ubicaron en lo que fue la península de los Balcanes, pero ellos empezaron a aumentar la población, y para evitar una sobrepoblación, es decir, que ya tuvieran problemas con la población, y hablando que ellos tampoco tenían muchos lugares para habitar por estas zonas montañosas, ellos de alguna forma empezaron a expandirse, ¿ya? Y esto es lo que se conoce como apoiquía, ¿ya? Donde en cada polis, de alguna forma, enviaba a algunos ciudadanos, muchas veces eran algunos que estaban con penas, multas, penas, o habían cometido un delito cualquiera, ellos los mandaban a explorar nuevas tierras y fundar nuevas ciudades en otras partes del Mediterráneo. Entonces, por ejemplo, para evitar que hubiera mucha gente, o había mucha gente, si hubiera mucha gente, y había, por ejemplo, personas que habían cometido un delito, o había algunos que no estaban muy adecuados a lo que era la polis, le decían ya, ustedes son los encargados de ir a fundar nuevas ciudades, le decían, en lo que sería cada polis. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos mandaban cada cierto tiempo a barcos o a personas a fundar nuevas ciudades a otras partes del Mediterráneo. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, muchos griegos partieron desde la península de los Balcanes y fueron por todo el mar Mediterráneo y llegaron a la península ibérica y fundaron una ciudad. ¿Ya? Lo mismo hicieron con lo que es el norte de África, ¿ya? También lo que es Asia Menor. Entonces los griegos, de alguna forma, para evitar que se sobrepoblara la península de los Balcanes, ellos fundaron ciudades en otras partes del mundo. Y con esto creaban nuevas polis. Entonces cada polis era independiente de donde habían salido. Entonces, por ejemplo, si salían de Atenas y fundaban otra ciudad, esa ciudad era independiente de Atenas, no le tenía que hacer caso a los atenienses, ¿ya? Era una polis independiente. Y esto es lo que se conoció como apoiquía, ¿ya? Ahí también hay algo simbólico, que cuando ellos partían de una polis a fundar una nueva ciudad, lo que siempre tenían que llevar era una antorcha con un fuego,
¿Ya? No sé si han visto los Juegos Olímpicos alguna vez, que los Juegos Olímpicos llevan una antorcha, y al final para prender una antorcha, que lo pasan por todo el mundo esa antorcha, ese ritual de los Juegos Olímpicos viene de esto, de cuando los griegos salían de una polis, a fundar otra polis llevaban el fuego, que significaba su cultura, lo que se conocía como el fuego griego, lo llevaban a todas partes. Entonces ellos llegaban a otra polis, ponían una antorcha y prendían el fuego y ahí fundaban su ciudad, demostrando que ahí continuaba su cultura. Entonces por eso vamos a ver que los griegos de alguna forma se van a expandir por todo el Mediterráneo. ¿Ven? Hasta todo el Mediterráneo se expandieron. ¿Ya? Y ahora vamos a leer algunos textos. ¿Ya? ¿Quién puede leer para entender esto un poquito? ¿Quién se ofrece a leer? ¿Quién quiere leer? ¿Lo hago yo? ¿Dedocracia? ¿Yo elijo quién lea o ustedes? Usted elija. Ya, vamos a ver. Bastián Fernández. Este también está en su libro por si acaso. ¿Bastián está o no? Yo lo leo, profe. Ya, Víctor. B. El rasgo más sobresaliente de la Grecia antigua es que está dividida en una infinidad de ciudades, estados independientes, polis. Todas las concepciones que supone una división tal estaban tan profundamente arraigadas en la coincidencia Nica, ¿qué dice ahí, profe? Helénica. Helénica, ¿Ya? que en el siglo Cuarto. AC 400 a 300 antes de Cristo, los espíritus más Razonables. Ya, los espíritus más razonables consideraban la existencia de la polis como un hecho natural. ¿Ya? No podían imaginarse otro modo de agrupación para hombres dignos de ese nombre. En realidad, las condiciones geográficas contribuyeron mucho a darle a Grecia su aspecto histórico, en especial el relieve montañoso, desgarrada, tallada y rugosa por el continuo encuentro del mar y los montes. Presentan en todas partes angostas depresiones encerradas por altura y que solo tienen salida fácil hacia la costa. De esta manera, formas innumerables de pequeños territorios, cada uno receptáculo natural de una pequeña sociedad. La división física determina o facilita la política. ¿Ya? A ver, este texto lo que explica es que los griegos de alguna forma se organizaron en polis, ¿ya? Que si bien cada polis era independiente, todos ellos tenían esta conciencia de que eran griegos. ¿Ya? Cada polis se consideraba griega. Ellos mismos se llamaban helenos. ¿Ya? Súper importante tener eso en cuenta, que ellos mismos se consideraban helenos. ¿Ya? Y de hecho ellos consideraban que una polis era algo natural. Entonces, todo esto se dio por su geografía. La geografía, el terreno montañoso que ellos vivían, facilitó esta forma de organización en polis, que de alguna forma ellos no se organizaran como un gran país, sino como pequeños países dentro de este territorio. Todos ellos se consideraban de alguna forma griegos, pero cada uno tenía sus características. Cada ciudad tenía sus características. ¿Ya? A ver, estamos con el tiempo, sí. Y aquí vamos a ver otro texto que lo vamos a leer la próxima semana. ¿Ya? Y vamos a resolver estas preguntas la próxima semana. A ver. ¿La próxima semana o de tarea? La idea es que ustedes lo puedan leer, ¿ya? Esto va a ser la tarea, que ustedes lean esos textos y antes de iniciar la próxima clase, ustedes me van a responder estas preguntas, ¿ya? Son... ¿No me pueden enviar los textos a Classroom? Ya, este ya lo subí a Classroom, pero ahora esperen un poquito. Ya, lo que van a tener que hacer de tarea va a ser leer estos textos, este texto y este texto, y responder estas dos preguntas. La idea es que en la próxima clase yo y ustedes respondamos estas preguntas antes de comenzar la clase. Con estos textos se responden. ¿Ya? Por favor, es muy importante porque aquí yo lo puedo dar al azar quién va a salir a responder esa pregunta. ¿Ya? ¿Dudas?